Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Ya es mediodía en Ciudad de México, así es que ya es la hora de los tacos, del almuerzo de media mañana, y a punto de terminar el programa. ¿Cómo estás? Bien, ahí esperando unos de suadero. Unos de suadero, pues ahí saliendo del World Trade Center seguramente. Hay muchos muy buenos, por cierto. Oye, Pedro, pues fíjate que hoy quiero conversar sobre le puse así, si lo hubiera escrito, diría revocación, reelección y oposición, porque quisiera ofrecer un poco la lectura de esta discusión sobre la reelección que están generando diversos medios. Yo pienso que el propio presidente, sobre el tema de la revocación de mandato y la discusión que se está dando alrededor de la misma, y sobre el comportamiento de la oposición. Entonces, empecemos primero con el tema de la reelección. Yo creo que si algo hemos aprendido de López Obrador a estas alturas, Pedro, es que cumple lo que dice, ¿no? Aunque diga tonterías, las cumple. Entonces, yo sí creo que el presidente no tiene intenciones hoy de reelegirse. Esto puede cambiar en el tiempo. Pero genuinamente pienso, Pedro, que el presidente no tiene intenciones de reelegirse. ¿Para qué sirve hablar de la reelección y para qué le sirve a él decir que no se va a reelegir y caer un poco en la trampa? Más bien, aventarle el anzuelo a la oposición y que la oposición hable de la reelección, pues para que no se hable de otras cosas. Por ejemplo, de la licitación de la refinería de Dos Bocas, que ya se lanzó, no se ha hablado de ella, no se transparentó nada, no se ha hablado en medios, no se ha dicho nada de la refinería. Es un proyecto que seguramente tendrá varios cuestionamientos, es un proyecto que además, por el costo y el valor del mismo, pues pienso que la opinión pública y la oposición debieran tener la lupa bien puesta en las licitaciones, en todo el proceso. Sin embargo, estamos atorados hablando de que si López Obrador se piensa reelegir o no. Mi intuición es que no se va a reelegir, pero que está utilizando el tema de su no reelección para provocar un debate inocuo en el que al final va a ganar, porque en 6 años que diga no me reelegí, dirá cumplí mi palabra, México. Ese es el primer tema. El segundo tema, Pedro, es el tema de la revocación de mandato. Entonces, la reelección es, como decía el expresidente Salinas, política ficción, ¿no? Estamos en la ficción y estamos en las nubes y en la distracción. Lo que sí es real es el tema de la revocación de mandato. Y yo lo que quisiera ofrecerle al público el día de hoy son las dos posiciones, ¿no? La posición de los críticos a la revocación de mandato y la posición del gobierno que la defiende. La revocación de mandato, pues, es un instrumento ciudadano que en muchos países ya se utiliza, y es que en cierta fecha, en lugar de la reelección como hay en otros países, existe la posibilidad de quitar al presidente en turno, ¿no? Mediante el voto popular. Eso es la revocación de mandato. Desde hace muchos años se ha estado proponiendo la revocación de mandato y se ha discutido en México, además de manera favorable. Obviamente, cuando los gobiernos de Enrique Peña y de Felipe Calderón ponían sobre la mesa, o la sociedad civil ponía sobre la mesa, la revocación de mandato a Peña y a Calderón, pues estos decían que no, que era inaceptable. ¿Por qué? Porque sus niveles de aprobación eran mínimos, ¿no? Sin embargo, la sociedad civil lo defendía, y mucha gente que critica la revocación de mandato la defendía en su momento como instrumento democrático, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en particular en esta ocasión con la revocación de mandato? Tú imagínate, Pedro, que dentro de 3 años vamos a ir a elecciones, a elegir, pues creo que son 15 gobernadores, se van a elegir los 300 diputados de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional. Imagínate, Pedro, que para ese entonces, en una hecatombe, al presidente le va muy mal y trae 35-40% de aprobación. Con ese 35-40% de aprobación, o con el 70% que trae ahorita, él y su partido llevan una gran ventaja en las elecciones intermedias. ¿Por qué? Porque van a ir a la boleta
el sí a López Obrador en contra de, por ejemplo, el diputado de Calvillo, Aguascalientes. Entonces tú imagínate el poder mediático que tiene la campaña del sí a López Obrador versus el pobre diputado de Calvillo, Aguascalientes, del PAN o del PRI. ¿Qué van a hacer? Pues nada, va a ser una campaña testimonial. Lo que le preocupa a los críticos de la revocación de mandato, y creo que tienen razón, no es la herramienta en sí, sino el uso que le va a dar seguramente el gobierno a la revocación de mandato para acompañar a Morena en el proceso electoral intermedio y garantizarle la mayoría al presidente durante la segunda mitad del sexenio. Yo pienso que en eso los críticos de la revocación de mandato pues tienen razón, ¿no? Porque va a ser peligroso para ellos y para la oposición pues competir contra López Obrador en esas condiciones. ¿Qué me parece que tendrían que estar peleando? Una de las cosas es la fecha de la revocación, que no sea el mismo día, que eso ya lo están peleando, y otro, las reglas del juego, que no se puedan utilizar recursos públicos en la campaña intermedia. Pero bueno, Pedro, pues ya sabemos cómo van a ser las cosas. Para la campaña intermedia el presidente ya va a tener control absoluto de las Cortes, de la Cámara de Diputados y probablemente ya estará metiendo el pie en el INE. Entonces yo sí creo que vamos a ir a una intermedia con una gran ventaja para López Obrador en caso de que salga adelante la revocación de mandato. Caray, qué bien puesto, qué inteligente, Roberto Trad. No puedo más que coincidir contigo. Es un asunto de presencia y yo creo, como tú, que el hombre no se iría por una reelección por varias razones, ¿no? Una de ellas es pues la edad. Aquí estamos hablando de que pues Andrés Manuel estaría buscando la reelección a los 68, 69 años para acabarla a los 75. Yo entiendo que el apetito por el poder es muy grande, sino que lo diga la reina Isabel, ¿no? Que a sus 95 años todavía dice, el pueblo me ama y por lo mismo yo estoy aquí en el balcón y todo esto que es muy bonito. Pero también tenemos casos como el de Juan Carlos I de Borbón, que dice, más importante que ser rey es ser el papá del rey, y eso yo creo que cualquiera lo puede entender. Pero yo creo que para Andrés Manuel le da mucha fortaleza, que como dices bien, cumple lo que promete. A veces promete puras, pero las cumple. ¿No? Y a veces pienso que va a cumplir lo de la no reelección. Sí, claro, es clarísimo. Y así, otra vez, el hombre no pierde la oportunidad para ser el centro del huracán. Eso que ni duda cabe. Te mando un abrazo, querido Roberto. Un abrazo, querido Pedro. Ya faltan solo 7 semanas para que termine este proyecto panameño y estemos de regreso en Ciudad de México en todas las mañanas o 2 veces a la semana contigo, mi querido Pedro. Un saludo al auditorio que ya los extraña allá en Ciudad de México. Pero después de estas 7 semanas tendrás muchas historias que contarnos. Te mando un abrazo, Roberto. Te cuento, mi Pedro. Abrazo.